Ya. ¿Se escucha bien? Sí, Ya, perfecto. Entonces vamos a dar por iniciado. Bueno, muy buenas tardes a quienes nos acompañan hoy y a quienes se están uniendo. Mi nombre es Alejandro Álvarez, estudiante del Magíster en Historia de la Universidad de Santiago, y es de mi agrado poder saludarles y darles la bienvenida a este primer día de jornada de jóvenes investigadores e investigadoras, que es una actividad que está levantada y promovida por la red de egresados del Departamento de Historia USACH 2024. Esta actividad consiste en dos sesiones, tanto la de hoy como la que se realizará el próximo martes del presente mes, martes 26 me parece, donde tendremos distintos investigadores e investigadores que nos van a compartir un poco sobre sus trabajos recientes. Así que ya están avisados para que asistan y puedan participar de nuestro segundo día de estas jornadas. Para el día de hoy tenemos a dos invitados, un invitado y una invitada. Por un lado nos acompaña Alonso Martínez Cruz, él es licenciado en Historia del USACH, y actualmente está estudiando en el Magíster en Historia también del USACH, como uno de los programas de posgrados que ofrece el Departamento de Historia, y nos va a presentar algunos elementos de su investigación que se enmarcó en la tesis del pregrado de la licenciatura, la cual lleva por título La teología de la liberación latinoamericana, repensando la forma de ser cristiano en el mundo, temporalidad 1968-1979. Por otro lado, nos acompaña Claudia Deichler, licenciada en Historia por la Universidad Alberto Hurtado, magíster en Historia del USACH y actualmente se encuentra estudiando en el doctorado en Historia también del USACH. Claudia nos viene a presentar sobre su investigación que se enmarcó en el proceso de tesis de magíster, la cual se titula Dueñas de casa, ida a los mercados, alcance sobre la historia de la vida cotidiana y el consumo alimenticio de los sectores populares de Santiago, como temporalidad 1930-1938. Es un gusto saludarlos a ambos, Claudia y Alonso, y a quienes están aquí como público, ¿cierto? Antes de dar por iniciadas sus presentaciones, les indico rápidamente que cada uno de ustedes tendrá 15 minutos para exponer sus ponencias, y cuando lleven 10 minutos, o lo mismo cuando les queden 5 minutos de presentación, yo les iré avisando muy sutilmente el tiempo restante para que vayan desarrollando conclusiones o comentarios finales. Eso para luego también luego de que ambos hayan presentado, demos paso a un diálogo con el público donde quienes quieran tengan la posibilidad de hacerle preguntas tanto a Claudia como a Alonso sobre lo presentado. Sin más que agregar, según nuestro cronograma, tenemos que Alonso va a comenzar presentando, así que, querido compañero, la palabra es tuya, y aprovecho de comentarte tanto a ti como a Claudia que tienen libre uso del Zoom para compartir pantalla si lo desean, así que, por favor, Alonso, cuando estimes conveniente puedes iniciar. Ya. Voy a compartir pantallita. Preparé un PowerPoint. No, espero que esté atractivo. A mi juicio está atractivo. Eh, bueno, sí, muchas gracias en primer lugar por la invitación y la presentación, Andrew, también. Muchísimas gracias. Yo al menos soy partidario de que esta clase de espacios deben existir continuamente a efectos de poder discutir, sobre todo en un trabajo, en un oficio que normalmente tiende a pensarse de manera muy individualizada, ¿no? Así que poder discutir esta clase de posiciones disciplinares me parece importante. Bueno, sí, Alejandro anticipó ya un poquito de lo que de lo que se va a tratar en el marco de mi tesis de pregrado, que se tituló La teología de la liberación latinoamericana, representando la forma de ser cristiano en el mundo entre 1968 y 1979. Eh, Se ve bien, ¿no? ¿Cierto? Por si acaso. Ya bien. En primer lugar, me parece importante, relevante, tener una noción general de qué es la teología de la liberación, ¿no? Aún no es que esté extinta la teología de la liberación, todavía persiste, como al herramienta crítica del cristianismo, ¿no? Bueno, una definición general me parece que siempre es importante. La teología de la liberación es una corriente teológica que surge hacia la década del 60 y que a partir de una reflexión crítica de la realidad, de una hermenéutica política del Evangelio y de las experiencias humanas comprometidas con los procesos de liberación, se encauzó dentro de una incesante lucha por la construcción de una sociedad justa y fraterna. El tema el tema de la tesis de pregrado siempre la pensé, y sobre todo ahora que han pasado tiempo, la he pensado más como una primera aproximación al tema, y destacar también en este caso me centraré solamente en el primer y el segundo capítulo de la tesis, pues me parece que ahí está el grueso teórico histórico de lo que quiero exponer hoy día, ¿no? Como hipótesis se sostuvo
que esta corriente teológica, ante la compleja situación del continente y de la Iglesia en particular, fue capaz de repensar críticamente el modo de ser cristiano en el mundo. Ahí hago el nexo con el título, ¿no? Y para su desglose se argumentaron dos hipótesis específicas. Una que tiene que ver con el contexto, que es que su génesis estuvo condicionada tanto por la crisis de la sociedad latinoamericana como por las tensiones eclesiales de la época, y la segunda que tiene que ver más a propósito de la metodología en la cual me centré, o sea, desde la posición disciplinar en la cual me centré, que es la historia intelectual, ¿no? Este trabajo de doble tiempo en relacionando teoría con el contexto histórico en el cual nacen las teorías o textos en su generalidad, que es que sus principales ejes teóricos fueron condensados en radicales propuestas sobre lo histórico, lo cristológico y lo eclesiológico. Por supuesto que lo explicaré a lo largo de la presentación de qué se trata cada uno de estos ejes. Bueno, algunas nociones sobre el contexto hacia la segunda mitad del siglo XX latinoamericano. Se planteó como gran eh, afirmación en cuanto a la caracterización del contexto, es que la crisis, acompañada del malestar, generaron la oportunidad de surgimiento de la teología de la liberación. Es a raíz de una situación crítica y el malestar que conlleva esa situación crítica, desde donde se debe comprender las oportunidades políticas de surgimiento de esta corriente teológica. Esto a raíz de algunos elementos que me gustaría destacar, ¿no? En primer lugar, con relación a la disputa ideológica del contexto, sobre todo pensando en Guerra Fría, bipolaridad ideológica, esta lucha entre capitalismo y comunismo. Aunque por supuesto esto se tiene que matizar en cuanto a cuánto permearon las ideologías a los movimientos y luchas sociales, ¿no? Pero siempre es importante mantenerlo ahí en cuenta como gran telón de fondo. En segundo lugar, a lo que me refiero con asistencialismo limitado y acometida dictatorial es que si bien en esta época surge, estoy pensando en pensadores como Tomás Muleán, ¿no? Se plantea la idea de un estado de compromiso que buscó satisfacer las demandas sociales de la población, ¿no? Sin embargo, esta lucha, sobre todo, o sea, esta satisfacción social en los países más robustos nunca fue completamente satisfecha, ¿no? Estoy pensando en los países que digamos, tienen fama de, hacia el periodo de robustecerse como Brasil, Chile, Argentina, entre otros. Eh, y a contracara, en los países menos robustos como Guatemala, Paraguay, Nicaragua, si se quiere plantear, lo que sucedió fue que hubo cierta continuidad dictatorial, hubo una cometida dictatorial generalizada. Eh, Siempre, por supuesto, en contradicción muchas veces con proyectos, muchas veces que resultaron plantearse como liberadores. En economía se encuentran algunas respuestas, si bien no quiero esencializar la economía como absolutamente todas de las situaciones críticas, ¿no? Se caracteriza el contexto eh, por ser progresivamente, o sea, llevarse progresivamente al estancamiento y a la desigualdad. Por un lado, los países que tomaron la estrategia de industrialización por sustitución de importaciones, siempre estuvo incapacitado para generar el gran despegue, ¿no? A una industrialización constante, y lo que se conoce en economía como el gran despegue, ¿no? Sí, y por el otro lado, los países que no se sintieron para dar el gran giro estructural de la industrialización, o en otras palabras, los países que no tomaron el modelo Easy, ¿no? Siempre mantuvieron dificultades para sostener el aumento de las exportaciones. Y aunque si se quiere, y aunque traigamos las cifras, ¿no? Las cifras que maneja Volmer Thomas, ¿no? El gran estudioso de la historia económica de América Latina, y aunque se plantea que Latinoamérica creció en promedio, considerando todos estos matices, por supuesto, entre países robustos y no robustos, creció en promedio un 5,5% anual. Esto sucedió con nulas políticas redistributivas de la riqueza, ¿no? Bueno, en realidad se está hablando de desigualdad. Y las luchas sociales muchas veces tuvieron que ver con esto, ¿no? Se está pensando en momentos como el Bogotazo, un momento insigne, la Revolución Guatemalteca, otro era truncada por el imperialismo norteamericano, pero también la Revolución Cubana, ¿no? Como gran ascenso revolucionario triunfante el año 59. Y si deseamos detenernos particularmente en la presencia del cristianismo,
Camilo Torres, yo creo, y el Ejército de Liberación Nacional en Colombia, me parece que es un retrato paradigmático, incluso pionero de lo que después va a ser la teología de la liberación eh, hacia fines de los años 60 y los años 70. Y bueno, además está decirlo, asesinado en una emboscada por el ejército. Famoso cura guerrillero, ¿no? Y esto sumado, por supuesto, a lo que estaba sucediendo en términos transnacionales, en toda la región. Se piensa en el desarrollo del Concilio Vaticano II, con teólogos importantes como Karl Rahner, Yves Congar y Henry de Lubac, que luego van a ser inspiradores para los teólogos de la liberación. Esto en cuanto a Europa y en Latinoamérica, yo creo que el momento fundante del cristianismo, si bien podemos matizar en qué tan institucional fue, es la Conferencia Episcopal de Medellín, el 68, que trae el compromiso de la Iglesia por la liberación desde y para el tercer mundo a contradicción con lo que fue el Concilio Vaticano II. No es mera aplicación del Concilio Vaticano II entre el 62 y el 65. Medellín va más allá de esto, va más allá de eso como una respuesta desde el cristianismo liberador para y por y desde el lugar del pobre. Y hay teólogos, los que pueden ver ustedes en pantalla, que van a marcar la pauta de la teología de la liberación con diferencias de edades, pero que sin embargo van a ser relevantes incluso mucho hasta el día de hoy, ¿no? Gustavo Gutiérrez, recientemente fallecido, Juan Luis II, Hugo Hassmann, Enrique Dussel, también recientemente fallecido, Leonardo Boff, que todavía eh, sigue escribiendo libros principalmente sobre ecología y teología, y Ignacio Lacuría, que fue, bueno, asesinado en El Salvador junto a otros rostros importantes del liberacionismo como Martín Baró, eh, en la psicología, por supuesto. Y es entre esta temporalidad, entre el 68, la Conferencia Episcopal de Medellín, y el 60 y el 79, que es la Conferencia Episcopal de Puebla, donde se robustece, se da un desarrollo teórico importante para la teología de la liberación. Hay un desarrollo primero, temprano, si se le quiere plantear así. Eh, y aquí es cuando me gustaría hablar de los ejes teóricos. Destaqué tres en la tesis de pregrado, pero por supuesto que pueden ser más. Eso, como lo vuelvo a mencionar, fue una primera aproximación desde la historia intelectual. Y se habla de la existencia de una sola historia. Para entender un poco esto, recordemos la clásica, el clásico dualismo entre la historia sagrada y la historia profana, ¿no? La teología de la liberación rompe con este dualismo platónico, agustiniano, por eso pongo la foto de San Agustín ahí en prohibición, por supuesto, no decíamos que se vaya a enojar tanto. Eh, y esto en el sentido de que la teología de la liberación valora mucho más la historia concreta de la humanidad que la historia celestial, pensando en la utilidad que tiene para la liberación de los pobres, ¿no? Y cito una frase de Gustavo Gutiérrez, dice, en concreto no hay dos historias, una profana y otra sagrada, yuxtapuestas o estrechamente ligadas, sino un solo devenir humano asumido irreversiblemente por Cristo, que es Señor de la historia. Por lo tanto, la historia de la salvación coincide a la misma vez con la historia de la humanidad en tanto permite transformar la realidad concreta, ¿no? No estamos pensando en la realidad celestial. eh, y por eso, por supuesto, que es polémica la intención de la teología de la liberación. Eh, en este sentido, se supera a la ciudad de Dios agustiniana en esta idea que hay una ciudad celestial por sobre la realidad material. También se supera incluso la teología conciliar. En la teología conciliar, si bien se plantea la iglesia frente a los problemas modernos, se piensa todavía desde este dualismo cielo-tierra. Eh, Por lo tanto, la teología de la liberación es una teología no centrada esencialmente en el aspecto celestial de lo divino o hablemos directamente de la metafísica, sino que está pensándose como teología que pueda ser útil a la humanidad. En este sentido, es un humanismo teológico, si se le quiere plantear en términos más estrictos, más teóricos, teológicos. Un segundo eje se basa en lo que progresivamente se fue denominando como Cristología de la Liberación. ¿Qué es la Cristología? Una definición más bien general es el discurso o el estudio sobre la figura de Jesucristo. La Cristología de la Teología de la Liberación sobre todo marcando toda la época de la década de los años 70, es que Jesús en sí mismo encarnaba un proyecto revolucionario crítico, como
mesías consciente, crítico del imperio de su época, entre otros alcances que realiza la cristología del momento. En este sentido, Jesucristo era un libertador, lo que fue retratado por los cristianos y cristianas que lucharon por una sociedad mejor durante los años 70 en América Latina. Era un libertador. Y cito una de las construcciones de Leonardo Boff en su tesis doctoral, Jesucristo Libertador. Jesús predicó el reino de Dios como la realización de la utopía fundamental del corazón humano, de la total transfiguración de este mundo, libre de todo lo que le aliena. No solo promete esta nueva realidad, sino que comienza ya a realizarla y a mostrarla como posible en este mundo. Vuelve esta idea, ¿no?, de que la historia concreta se valora por sobre una realidad celestial en donde Dios está separada de la humanidad. Eh, y además de Boff, otros que desarrollaron esta cristología de la liberación, por un lado está Edward Chillibeck, él desarrolla, digamos, un estudio histórico sobre la vida y obra de Jesucristo, pero más ligado a la teología de la liberación está Joseph Comblan, que es un teólogo latinoamericanizado, estuvo en Chile bastante tiempo, que también tiene obras cristológicas en cuanto a concebir la figura de Jesús. eh, en su esencia política, crítica política y mesiánica de un mundo mejor, de la construcción de una sociedad en constante transformación. Y esto, por supuesto, nunca ha dejado nunca ha apartado totalmente del contexto. Es importante que la historia intelectual trabaje entre teoría y contexto histórico. En una época revolucionaria, ¿no? Los años 60 y 70 en América Latina, con las contrainsurgencias, entre otras cosas que pueden ser mencionadas. Y por último, uno de los terceros ejes teóricos que pude identificar en la producción teórica, pensando en las fuentes también, es una eclesiología de la liberación. Similar a la cristología, la eclesiología vendría a ser el estudio del misterio de la iglesia o el discurso sobre los significantes, los significados de la iglesia. Y en este sentido, pensando en una eclesiología de la liberación, ya hemos mencionado un poco, ¿no? Se trata de pensar la iglesia, o se pensó la iglesia sobre todo más marcadamente desde el año 68, desde Medellín, desde la conferencia episcopal. Es un ancla pensar popularmente la iglesia. Y ahí me tomo de una frase de Michael Raminger en uno de los estudios famosos sobre cristianos por el socialismo. Es pensar la iglesia en medio del pueblo y ya no en los salones solemnes de los edificios o de la gran curia internacional. Y el año 79 esto se va a formalizar como la opción preferencial por los pobres, ¿no? Una famosa frase que va a marcar el desarrollo del cristianismo hacia fines del siglo XX. Eh, Rostro importante, Ronaldo Muñoz, con su tesis doctoral Nueva Conciencia de la Iglesia en América Latina. Esto se escribe el año 73, pensando en que la Iglesia se debe desligar de los grupos privilegiados y o comprometerse con los pobres en la defensa de sus derechos y libertades. Y por otro lado, la tesis doctoral de Álvaro Quiroz Magaña, que se escribe a principios de los 80, pero que a contradicción de la tesis de Ronaldo Muñoz, se piensa ya, bueno, el título mismo lo dice, ya no es nueva conciencia de la iglesia como algo germinal hacia inicios de los 70 o hacia fines de los 60, sino que el año 82 que se publica la tesis de Álvaro Quiroz Magaña, se piensa ya en una eclesiología de la liberación. La tesis se titula Eclesiología en la teología de la liberación, pensando en una eclesiología de la liberación, en una iglesia liberadora, entre otras cosas. Y para finalizar, algunas proyecciones que me gustaría destacar y que son proyecciones que también identifiqué en mi tesis de pregrado, y me gustaría retraerlas acá, algo pues, o sea, vacíos historiográficos que no pude satisfacer, y a pesar de que la tesis fue bastante larga, ¿no? Tiene unas 140, 150 páginas. En primer lugar fue la ligazón entre la teología de la liberación y el marxismo, cuestión que ahora estoy trabajando en mi proyecto de magíster. Y ahí destaco la obra Las metáforas teológicas de Marx, que el brillo que tiene es que se escribe hacia los años 90, posterior a la caída del muro de Berlín, en un intento por rescatar otros tipos de marxismo o otros marxismos posibles. Eso esperemos, por supuesto, satisfacerlo ahora en mi tesis de magíster. El segundo es la relación entre teología de la liberación y feminismo, y destaco la obra de Ivonne Guevara, que desde muy temprano empezó a criticar la pura presencia masculina de los teólogos de la liberación. Me parece que siempre es valorable ampliar estos vacíos historiográficos también pensando en la contingencia que siempre vuelve, ¿no? Las disputas en torno a el género.
entre otras cosas. Y por último, el rol o sea, la relación de la teología de la liberación con otras teologías. Destaco aquí la presencia de la teología de la migración, que es algo que he estado trabajando últimamente en el Centro de Estudios Migratorios de la Universidad de Santiago. Y recientemente publiqué un artículo en los cuadernos de teología de la Universidad Católica del Norte, por si quieren ir a darle una vuelta. Esto a propósito porque, como indica ahí, Flor María Rigoni identifica a la teología de la migración como hija de la teología de la liberación. Entonces me parece que eso es importante a la hora de proyectar las posibles investigaciones a realizar. Y bueno, eso ha sido la presentación, espero que les haya gustado y un honor también compartir en la red de egresado en esta instancia, así que muchas gracias. Muchas gracias, Alonso, por tu presentación. Ahora vamos a dar paso a la presentación de Claudia. Lo mismo que Alonso, Claudia, tiene libre uso del Zoom para compartir pantalla y puedes comenzar tu exposición cuando tú prefieras. Ya. ¿Se ve ahí? ¿Sí? ¿Me Ahí escucho? sí, ahí sí, Claudia. Sí, te escuchas muy bien. Ya. Bueno, yo a continuación les voy a presentar brevemente mi tesis de magíster, tesis que también hice en la USACH y que lleva por título Dueñas de casa, ida a los mercados, alcances sobre la historia de la vida cotidiana y el consumo alimenticio de los sectores populares en Santiago entre 1930 y 1938. Bueno, esta tesis yo ingresé al magíster el 2018, así que me tocó entregar la tesis el 2020, año de pandemia y previo a ello año de estallido, así que fue una tesis que costó bastante sacar, que tuvo varias modificaciones, hubo entre el proyecto y el resultado final hay una gran distancia, principalmente porque no tuve acceso o tuve un acceso muy bajito a las fuentes documentales, y eso por supuesto mermó el resultado final. Eh, pero principalmente esta tesis, que resultó en una tesina de aproximadamente 90 planas, son 3 artículos, por así decirlo, eh, se enfoca desde una perspectiva social y, y me pregunto principalmente sobre los hábitos alimenticios de las familias populares santiaguinas durante el periodo, como ya dije, que va del 30 al 38, en el marco de la vida cotidiana. Y el objetivo era identificar cómo y en qué se basaba el consumo alimenticio de las familias populares durante el periodo mencionado, intentando determinar los aspectos políticos y sociales que propiciaron un cambio en el consumo alimenticio. A modo de hipótesis, lo que planteo en esta tesis es que en la década del 30 se originaron cambios importantes en la dieta de los sectores populares y por ende también en el consumo, y estos cambios se debieron principalmente a una ampliación en el consumo durante los años 30, pese a la crisis económica, a cambios en la vivienda, cambios materiales en la vivienda y en la ciudad, y a un despliegue no menor de políticas públicas dirigidas a la alimentación familiar. Bueno, las preguntas fueron principalmente, voy a correr esto acá porque no alcanzo a ver. Si hubo cambios en el consumo alimenticio durante la década del 30, cuáles eran los lugares de acceso a ese consumo, pensándolo en el consumo familiar, es decir, dónde accedían al consumo principalmente las dueñas de casa, que eran además de en un porcentaje importante ser proveedoras, eran quienes seleccionaban el alimento y lo compraban, y cómo eran preparados y consumidos esos alimentos en el espacio privado, en la vivienda. Bueno, como les decía inicialmente, fueron esas las preguntas que motivaron esta tesis, pero fue muy difícil hacer ese trabajo, poder llegar a responder esas preguntas de manera amplia porque no tuve acceso a fuentes documentales. Eh, bueno, ahí se dificultó harto el trabajo porque
estudio principalmente un periodo donde las fuentes están en archivos. En el 2020, después de pandemia, se ha aumentado la digitalización, pero el 2020 era muy baja y por lo tanto lo que hice a nivel metodológico fue una mezcla entre mis trabajos previos, la tesis de licenciatura que también era sobre alimentación, algunos documentos que había rastreado entre la tesis de licenciatura y la tesis de magíster, algunos artículos también, uso de bibliografía, eh, y en realidad las preguntas, o sea, la tesis se fue ampliando y más que poder responder esas preguntas, lo que hice fue poder responder en base al material que acumulé en años previos. Eh, bueno, la tesis se divide en 3 capítulos. El primero está más pensado como desde lo político y social, principalmente cómo actúa o actuó el Estado en este periodo, qué incidencia tuvo, cuáles fueron las políticas públicas o cómo identifiqué más bien la falta de políticas públicas a inicios de los años 30 y una consolidación mayor de políticas públicas llegados los frentes populares y cómo esas políticas públicas o la falta de ellas impactaron en el consumo alimentario de las familias populares. Eh, entonces, el capítulo está dividido a su vez en hablar un poco de los antecedentes, de la cuestión social de la carestía, de las marchas del hambre que se inician en las primeras décadas del siglo XX, hacia 1918 ya es posible identificar un buen porcentaje de marchas del hambre, así como también la creación de la Asamblea Nacional de Alimentación. Es decir, este capítulo se centra bastante en la organización popular en torno al problema de la alimentación, en cuáles fueron esas demandas y cómo fueron percibidas por el aparato estatal, si es que fueron percibidas o no, y qué se hizo a partir del aparato público con esas demandas, que eran demandas además que movilizaron a un buen porcentaje, a un buen contingente de obreros asalariados, pero también de personas que no tenían un salario regular. En base a ello también profundicé un poco sobre la emergencia del Estado social, este ruido que ya comenzaban a hacer las masas y las presiones que hubo para que el Estado se modificara. Recordemos que el 25 hay un cambio constitucional donde lo que se busca es ampliar la función del Estado, ampliar el aparato estatal y con ello también ampliar las políticas respectivas a la alimentación, a la vivienda eh, y a la salud, por ejemplo, al trabajo, ¿cierto? Demandas básicas de los sectores de trabajadores. Y por último, también hablo en este capítulo del comisariato de subsistencia, que es el primer antecedente que se tiene en Chile sobre una regulación de los precios. Eh, el comisariato se crea el año 32, justo ya al finalizar, cuando se va suavizando un poco la crisis económica inicial 29. Es una institución que dura varias décadas en Chile, hasta los años 70, inicios de los años 70, por lo tanto hubo alrededor de 30 años donde se buscó regular precios. Eh, lo que demuestro en la tesis es que a nivel de alimentos o el impacto que tuvo el comisariato de precios y subsistencias para los sectores populares fue bien bajo. Más que regular, se demuestra que el comisariato era una institución que estuvo bastante intervenida, eh, funcionaba de manera bastante fraudulenta, por lo tanto, fue importante la creación, por supuesto, fue importante la intención que tuvo el Estado, pero yo hasta el día de hoy no he logrado comprobar qué tan efectiva fue, al menos en mi periodo de estudio, que va principalmente en la primera mitad del siglo XX. El segundo capítulo está muy enfocado en lo que yo inicialmente quise hacer con esta tesis, que fue hablar de la venta formal e informal, haciéndome la pregunta sobre dónde se abastecían los sectores populares, cuáles eran los lugares donde estos sectores compraban el alimento para luego consumirlo en el hogar. ¿Ya? No tenía pensado en esa época, el 2018-19,
hacer una historia urbana o centrarme mucho en el espacio callejero, sino más bien en la vida cotidiana y en el espacio privado de las familias, eh, y de dónde se llegaba con el alimento al hogar. Entonces, en este capítulo hablo mucho sobre el proceso de modernización en Santiago, que por supuesto genera un impacto en el consumo al crearse o al agrandarse el espacio de venta. Comienzan a aparecer nuevas reglamentaciones para el fortalecimiento de los mercados, como el Mercado Central, la Vega Central, el Matadero Franklin, la Vega Poniente, que eran lugares que en la década del 30 ya estaban bien establecidos, algunos ya con muchos años, como el Mercado Central, que se crea en 1800, se inaugura en 1872. Entonces, lo que se busca hacer en estos espacios es fortalecer la higiene, la regulación, en base a criterios de modernización y de urbanización, muy acorde con los cambios que se estaban viviendo a nivel urbano. Y por otra parte, está esta resistencia en las calles, el trabajo informal y una amplia venta de alimento en el espacio informal, muy propia de los sectores populares, porque por supuesto la venta en el espacio informal solía ser y suele ser hasta el día de hoy mucho más económica que en espacios formales. Luego de hablar de estos espacios, me centré en hablar un poco de la central de leche, que fue una instancia, una industria muy importante porque fue la manera en que primero el Estado intentó aumentar el consumo de leche en los sectores populares, principalmente en los niños, pero no solamente aumentar ese consumo y poner a disposición ese consumo, sino que además hacerlo de manera higiénica. La central de leche fue estudiada precisamente por una estudiante del magíster de la USACH, Xaviera Salgado, que hizo su tesis sobre esta central, una muy buena tesis. Son pocos también los estudios que hay sobre el problema de la leche a nivel urbano y ella ahí da en el clavo con este estudio. Y lo que se demuestra, lo que demostró ella y lo que trato de profundizar yo en la tesis es también que la central de leche, si bien fue una buena instancia, no dio abasto con el número de población. Por lo tanto, siguió existiendo el problema del consumo de la leche no higienizada o no pasteurizada. Eh, bueno, profundizo más en este capítulo sobre las ferias libres, el Matadero Franklin y en general los espacios de consumo para la población de los sectores populares. Y por último, el tercer capítulo que hablo sobre la vivienda, sobre cómo era el consumo dentro de la vivienda y cómo ese consumo se veía afectado cuando las viviendas no contaban con servicios básicos higiénicos como agua potable, electricidad, cocinas a gas y no a leña, y cómo se veía modificada y cuál era la diferencia para los sectores populares entre quienes vivían en viviendas con acceso a servicios básicos y quienes vivían en viviendas informales. Ahí se ve claramente una distinción entre ambos consumos, y se ve también un incremento en las tasas de morbo-mortandad en familias con acceso a vivienda salubre y con acceso a vivienda informal. Bueno, para terminar, porque al parecer me queda poquito tiempo, no lo sé. Bueno, primero mencionar los aspectos metodológicos, este problema de trabajar sin archivos, de trabajar sin la materia prima, de no tener acceso a algo paralelo por el periodo donde estudiaba, no poder hacer entrevistas. La verdad es que fue una tesis bastante complicada de hacer. Tuve el apoyo, eso sí, del profesor que me guió, que fue Julio Pinto, pero fue muy difícil para mí, me vi muy frustrada en el proceso de hacer esta tesis. Sin embargo, ahora que han pasado varios años y que estoy haciendo el doctorado, veo en esta tesis que es pequeña, muchas preguntas abiertas, muchas posibilidades para seguir investigando los temas que toco en los tres capítulos, muchas posibilidades de ampliarla, de mejorarla, más que un fracaso a nivel de tesis, ¿cierto?
también aprendí a tomar ciertas precauciones, ¿cierto? El ejercicio de estar siempre en el archivo, de estar sacándole fotos a los archivos, digitalizando, guardando, es algo que uno debiese hacer en todo el proceso de investigación y no solamente cuando queda un semestre para hacer la tesis. Son cosas que se aprenden aprendizajes que yo saqué del magíster. A nivel de aporte, sí noto que me permite a mí ampliar las preguntas, es una tesis sobre la cual habría que profundizar en cada capítulo, pero como dije anteriormente, quedan muchas preguntas abiertas, es una tesis que además me llevó a hacer preguntas nuevas para la tesis que voy a empezar a escribir ahora en el doctorado. La tesis que actualmente estoy empezando a hacer tiene mucha relación con la tesis de magíster. Y eso es algo que yo a nivel profesional valoro mucho, poder ser constante con un tema, ligarse a ese tema y tratar de mejorarlo y de aportar a nivel historiográfico. Y por último, a aportes del programa, eh, el magíster a mí me ayudó mucho metodológicamente, teóricamente, y valoro hasta el día de hoy que sea tanto el programa de magíster como el doctorado un espacio abierto para nuevos temas. Yo actualmente no estoy abordando una historia política, no estoy haciendo una historia social. En el programa no hay nadie que trabaje alimentación y consumo y sin embargo siempre he visto una buena disposición eh, y mucha apertura, mucha buena acogida a mi tema. Y eso habla muy bien del programa, ¿cierto? Así que eso, gracias por la invitación y por la atención. Bueno, muchas gracias, Claudia, y también a Alonso, reiterarle también los agradecimientos por compartir sus presentaciones también. Ahora vamos a dar paso a una ronda de preguntas que el público puede hacernos llegar, así que quien quiera puede encender su micrófono para así dar inicio a este diálogo. También pueden escribir sus inquietudes, consultas a través del chat. Y primero, antes de dar paso a las preguntas, me gustaría consultarle a Claudia y Alonso si está bien que reunamos todas las preguntas y después responderlas como de una patada o prefieren otra forma. ¿O les parece bien así? Como reunir Por esas. mí está bien. Perfecto. Y por Eh, mí igual, Alejandro. Bacán, bacán. Entonces vamos a dar paso a las preguntas. El público tiene la libertad de hacer sus consultas, inquietudes, para también entablar un diálogo acá. Pueden hacer sus preguntas, como les dije, encendiendo el micrófono o por el chat, así que nos puede llegar. Jimena levantó la mano. Sí, Pues, por favor, ¿quién levantó la mano? yo, No. Bueno, por favor. permiso, gracias, Ale. Yo quería hacer una preguntas a los compañeros. Bueno, a Alonso me interesa, bueno, Alonso sabe que yo trabajo a los pirquineros, así que mi pregunta va por ahí. Si es que acaso él ha visto, por ejemplo, o ha encontrado fuentes, documentos que ubiquen a los sacerdotes y a las monjitas de la teología de la liberación en los espacios productivos populares, como el de la minería popular o el campesinado más extremo. Y a Claudia, si ha pensado, por ejemplo, en mapear o ubicar en el Gran Santiago, en las grandes ciudades, a estos vendedores ambulantes y relacionarlos, por ejemplo, con esta idea de las chinganeras, con esta idea como de los espacios, como de los arrabales, básicamente. Y pensando ya así en términos de historia global, cómo eso se podría reproducir en Latinoamérica, por ejemplo. Esas son mis preguntas. Genial, gracias, Jimena. Yerko, ¿tienes levantada la mano? Muchas gracias, Alejandro. Bueno, gracias ahí a la red de egresados también por estos espacios que nos sirven para todos quienes estamos construyendo los proyectos. Ahí con Claudia estamos trabajando en el proyecto ya para presentarlo, así que estamos en eso.
Dos preguntas, pero más que nada para profundizar algunos elementos que ya nos presentaron los compañeros. En primer caso con Alonso, que tuvimos la oportunidad de compartir un curso intensivo sobre historia intelectual, sobre antisubversión, y ahí conversábamos harto sobre las redes intelectuales, ¿no? Sobre las circulaciones precisamente de estos documentos. Entonces, preguntarte, Alonso, si has podido seguir reflexionando sobre ese ámbito, si tienes presente la dimensión más de circulación nacional o transnacional, o los espacios de circulación de libros, como desde ese ámbito. Y a Claudia preguntarle, ¿no? Más que nada porque yo admiro muchísimo también el trabajo que hace, sobre todo con la imagen y la fotografía. Tú contabas que, y hemos conversado, ¿no? Que en pandemia te tocó el desafío de cómo armar un problema de investigación que estaba pensado con la formulación de fuentes de acceso más tradicional, podríamos indicar, y el giro que implicó para ti pensar fuentes digitalizadas o fuentes que tenían amplia difusión, pero que no necesariamente se habían trabajado en profundidad desde la historiografía. Entonces, preguntarte de ese desafío que viviste en Magíster, que resultó un aprendizaje metodológico también ahora para el doctorado, po, para el proyecto que estás planteando. Eso, Alejandro, gracias. Gracias, Yerko. ¿Alguien más tiene una pregunta para reunirla con estas dos preguntas que se han hecho? Como señalaba, pueden también escribirlas por el chat si tienen problemas de audio. Vicente tiene una pregunta para Alonso. No sé si Alonso la puedes ver, bueno, también te la puedo decir. Vicente pregunta, desde el marxismo y otras visiones epistemológicas más ligadas al mundo conservador, se ha dicho que la teología de la liberación, más que una teología, es una sociología religiosa. ¿Qué opinas sobre eso y cómo lo abordas metodológicamente? También tenemos a Franco. Franco, por favor, puedes hacer tu consulta. Gracias, Alejandro. Sí quería consultarle a Claudia em, sobre si encontraste de alguna manera si el Estado buscó frenar circuitos informales de alimentación popular. Una pregunta muy ligada a la actualidad, digamos, con el tema de los vendedores ambulantes, por ejemplo. ¿O solamente se desarrolló una regulación de precios como de precios oficiales, digamos, por medio del comisariato, ¿cierto? Si encontraste ahí como una problemática respecto a ese tema. Me parece que hasta ahí tenemos esas preguntas. Podríamos responder a eso y después, si surgen más, hacer una segunda ronda. Así que Claudia, Alonso, en el orden que ustedes prefieran. No veo a Alonso por ahí. Eh, ¿Me veo bien o no? ¿Se ve mi cámara, no? Por si acaso. sí, sí, Ya. ¿Tienes que partir, Claudia? dale. Súper. Em, ya, con respecto a la pregunta de la Jime, sí, absolutamente me gustaría y tengo pensado mapear a estos vendedores. Em, es un trabajo difícil, pero creo que es súper necesario situarlos, situar espacialmente el problema y situarlos a ellos también, y situarlos también a los consumidores, como poder identificar este circuito de venta en la ciudad. Apuntando también a una historia urbana, que es una de las cosas sobre las cuales, uno de los enfoques con los cuales estoy trabajando actualmente. En cuanto a su relación con los arrabales, no es algo que he trabajado ni que tengo pensado prontamente trabajar, pero es evidente que sí, que tienen una relación directa. Distintos vendedores, ¿cierto? Como que el caso del el oficio en las calles, ya hablando de vendedores en general, no solamente los vendedores de alimentos, eh, es un oficio muy ligado a todo el resto de cosas que pasan en la ciudad. Están en diálogo con otras, por ejemplo, con trabajadoras informales de la calle, con trabajadoras sexuales, con cocineras,
bueno, no sé, podría mencionar un sinfín de oficios callejeros u oficios informales y están en directa relación, así que creo que es algo que si alguien quisiera hacer o que si yo quisiera hacer en un futuro es completamente viable a nivel de fuentes también. Hay mucha información ahí. Eh, ¿Y cómo se podría reproducir este tema a nivel latinoamericano? Ampliamente. Creo que ahí faltan hacer conexiones. Eh, Me he dado cuenta que a nivel latinoamericano es, igual que en Chile, es muy escaso el estudio sobre los trabajos informales en las calles, a pesar de que Latinoamérica es el espacio por excelencia en el siglo XX de la reproducción de este tipo de trabajo, la reproducción del consumo en la calle, la reproducción del comercio callejero, hasta el día de hoy. Latinoamérica se caracteriza por la ocupación del espacio público por parte de estos trabajadores y por lo tanto si se quisiera hacer una historia conectada a nivel latinoamericano, una historia comparada, creo que hay muchas posibilidades, lo que falta son hacer esas conexiones, lograr encontrar a esos investigadores que estén preocupados por estos temas y también los recursos para poder hacerlo. Eh, con respecto a la pregunta de Yerko, ¿qué resultó del desafío metodológico? Bueno, resultó una depresión primero, después de entregar la tesis, mucha frustración. Eh, Resultó también que me volví más flexible con el tema del trabajo con fuentes. Sigo estando, me encanta trabajar la fuente en archivo, yo soy muy ortodoxa para hacer ese tipo de trabajo. Eh, pero particularmente mi tema hay mucha memoria con respecto al trabajo, al consumo callejero, por ejemplo, y ahí hay una línea que se podría abrir, ¿cierto? Como memorias del consumo, memorias familiares, trabajar con entrevistas orales, trabajar con las familias de estos sujetos que yo estoy estudiando, y por supuesto algo que surgió a partir de la tesis fue este espacio digital que es el Instagram de Historia de la Alimentación, donde he logrado acumular un importante acervo de fotos de todo el siglo XX y eso me ha permitido también empezar a aprender a trabajar con fuentes visuales, darle valor a esas fuentes, entender que esas fuentes no solamente son un complemento a las fuentes más tradicionales, sino que tienen un valor por sí mismas. Me ha permitido también divulgar mi tema, acercarlo a la gente, notar que la gente también se interesa por esto y no es una preocupación propia del ámbito académico, ablandar un poco el lenguaje, hacerlo más cercano, así que esta tesis que la entregué con harta frustración en realidad dio bastante frutos. Estoy ahora por esa tesis también en el doctorado, pero más allá de lo académico, he logrado hacer cosas como para la gente, fuera de la academia. Y con respecto a la pregunta de Franco sobre si el Estado buscó frenar circuitos informales de abastecimiento, por supuesto que sí. El esfuerzo que el Estado hoy en día hace por frenar esos circuitos es un esfuerzo de más de un siglo, es un esfuerzo que no ha sido historizado y tal vez por lo mismo es un esfuerzo que no da frutos porque el aparato estatal no logra entender ni logra nutrirse de las experiencias pasadas y por lo tanto nunca da en el clavo, ¿cierto? Suele haber oleadas de potencia en las calles como ha habido periodos a lo largo del siglo XX y en este corto pedazo del siglo XXI donde ha habido más comercio que en una época con mucho comercio ambulante, otra época donde se ha logrado limpiar la calle y vuelve a aflorar el comercio ambulante porque es una necesidad humana, porque la gente consume y porque también hay mucho trabajo informal en un país donde además se recibe constantemente mucha migración interna o externa, no se regula esa migración, hay un montón de factores que influyen en eso y nunca se ha logrado controlar.
pero siempre se ha intentado controlar. Ahí es muy interesante cuál ha sido la resistencia de estos vendedores ambulantes, la orgánica que hay detrás de ellos. Son trabajadores muy organizados, pese a su informalidad y pese a lo que se pudiera pensar que es un trabajo muy individual. En realidad hay muchas conexiones entre ellos. Así que sí, absolutamente se identifica ese freno a inicios del siglo XX, se identifica a fines y a mediados del siglo XX y se identifica ahora también. Alonso, puedes responder también las consultas que se te hicieron. Ya, bien. Por casualidad, ¿puedo hacer una pregunta también? ¿O ahí qué dice el moderador? Por supuesto que sí, Alonso, por supuesto. Voy a contestar las preguntas entonces y tengo una pregunta para Claudia también. Ya, con respecto al comentario o pregunta que realizó Jimena, yo reconozco, y en realidad una crítica que se me ha realizado, de la cual me hago cargo, por supuesto, hay que hacerse cargo de lo que uno dice, más allá de que muchas veces uno pierde el control de las palabras cuando se involucran de lleno en la circulación del conocimiento, eso puede ser más amplio. Pero sí reconozco que mi trabajo de fuentes está más que ligado al movimiento, si se le quiere plantear en términos de movimientos sociales, está ligado más bien con algo teórico. Entonces la discriminación que he realizado en torno a la fuente ha visto con mejores ojos donde en las fuentes surgen estos aspectos teóricos para relacionarlos con el contexto histórico. Entonces reconozco que hay una flaqueza de movimiento social y me hago cargo de la crítica. De eso he intentado salirme un poco en la tesis de magíster. Espero lograrlo. Uno siempre tiene obstáculos en la investigación histórica. Con relación o sea, insistiendo también digamos, en la militancia de base a propósito que realizan la relación con los pirquineros. Evidentemente hay rastreo de militancias cristianas de base, ¿no? No solamente es teología, como el aspecto intelectual del gran movimiento social que era el cristianismo liberador, ¿no? La teología de la liberación es el aspecto intelectual. Según la distinción que hace Michael Lowy entre teología de la liberación, no, Michel Lowy tendría que ser, entre teología de la liberación y cristianismo liberador. Si bien forman parte de un gran conglomerado, son cosas que se pueden matizar. Evidentemente hay militancia de base, tanto de religiosas como de sacerdotes en la fábrica, pero también más allá de la fábrica. En mi tesis de pregrado en particular no tuve la posibilidad de involucrarme con estudios más localizados, pensando en esta gran espacialidad intelectual latinoamericana de teólogos, teólogas, religiosas. Eh, eh, pero ahora, a propósito que estoy trabajando en Movimiento Cristianos por el Socialismo desde la historia intelectual, espero poder encontrarme con esas militancias más de base, relacionándonos con la teoría, pensando en que es un espacio más acotado también. Yo creo que la espacialidad también va a determinar si me encuentro o no con ese tipo de fuentes. Además, cabe destacar que muchas y muchos cristianos, cristianas participaron del Movimiento Cristianos por el Socialismo, más allá de las cúpulas de intelectuales del secretariado del Movimiento Cristiano por el Socialismo. Ahora, por supuesto que puedo pasar fuentes, ahí hay que estar adentro al trabajo colaborativo, vuelvo a repetir, más allá de que la historiografía se piense como un trabajo individualizado. Así que no quepa duda, Jimena, si me topo con algo, va a ser enviado. Eh, con relación al alcance que me hizo Yerko, eh, sí, recuerdo haberlo tocado este tema en el seminario que tú mencionas, buen seminario por lo demás, a propósito de las redes intelectuales. Yo, para contestar esto, me afirmo de lo que está haciendo actualmente en el doctorado en Historia de la USACH, Simón Timichel, que está realizando el impacto desde la obra de Marta Harnecker, los conceptos elementales del materialismo histórico, y está viendo, digamos, la influencia transnacional de esta obra en particular. Eh, con relación a las redes intelectuales, cuando tuve la posibilidad de discutir con el grupo de historia intelectual del doctorado en historia de la USACH, pensé precisamente en lo que en el alcance que tú me realizas a propósito de que el libro Teología de la Liberación, Perspectivas de Gutiérrez, que sale el 71, al año 72, solo al año 72 ya tenía 7 ediciones
repartidas por América Latina y otros espacios en editoriales como Sígueme principalmente. Entonces, y lo interesante del trabajo de Di Michele es que solamente está centrando su tesis doctoral en un libro, pero con infinitas ediciones. Entonces, pensar el impacto de la teología de la liberación en torno a las redes intelectuales relacionadas con la materialidad propia del libro, a propósito de lo que se ha venido denominando como el giro material, en espacios de circulación del libro propiamente tal, valor, entre otras cosas, me parece un área muy interesante de ampliación de este trabajo. Sin embargo, todavía no lo he formalizado. Veremos con qué me encuentro en la revisión de fuentes de Cristianos por el Socialismo, que ahí, por ahí puede ser interesante pensando que Cristianos por el Socialismo también, si bien el boom, digamos, es en Chile, luego se amplía a Latinoamérica y después tenemos Cristianos por el Socialismo en Italia, en lugares como relativamente impensados, en España. Así que tengo muy presente el tema de las redes intelectuales pensando en los estudios que han realizado historiadores como Horacio Tarcus, Carlos Altamirano, Eduardo Debes sobre todo que trabaja bien con redes intelectuales. Así que muchas gracias por el alcance, Yerko. Eh, y con relación a la pregunta que realiza Vicente, sí, el aspecto de la sociología religiosa, sociología marxista religiosa, hay muchos también intentos por caricaturarizar la teología de la liberación como una sociología religiosa. Sin embargo, yo creo, al menos hasta donde vengo leyendo, teólogos como, bueno, el mismo Gutiérrez, pero aquí en Chile, teólogos como Diego Irarrázaval, de aquí de Población La Faena, donde yo vivo, se han hecho cargo de esta crítica pensando principalmente la relación entre sociología y teología desde el marxismo, porque, bueno, muchas veces se acusa de eso, ¿no? Pensando también en autores de la época como Beckemans, que también que tildaba o sea, hacía eco de estas caricaturas. Si bien es latente, se reconoce que es latente la relación con las ciencias sociales y el marxismo en particular, siempre pensándolo como marco interpretativo y como bien destacas tú, como marco sociológico, como caja sociológica de herramientas para interpretar la realidad. Sobre todo el marxismo para explicar conceptos como la proletarización o la explotación que son útiles para el proyecto teológico político de la teología de la liberación. Y quiero recalcar esto, porque yo creo que por aquí se cierra bien el debate entre sociología religiosa o teología de la liberación, es que si bien se reconocen esta utilidad de la ciencia social y del marxismo, siempre se piensa a raíz del Evangelio. La última palabra la va a tener el Evangelio. La última palabra, o sea, la matriz máxima de la teología de la liberación sigue siendo el Evangelio y no tanto las ciencias sociales. Las ciencias sociales deben pensarse como un medio para, más que como un fin en sí mismo, dentro de el amplio desarrollo teórico de la teología y la liberación. Yo solamente en la tesis de pregrado me centré fines de los años 60, toda la década del 70, pero luego hay muchas más cosas y como hay mucho desarrollo, o sea, luego hay muchísimo desarrollo teórico de la teología y la liberación, también hay desarrollo de la crítica que se le realiza a la teología de la liberación. Y a propósito de lo que tú comentas de la gran crítica de la sociología religiosa, uno de los libros más notables, por si lo quieren leer, es un libro que se publica el año 76, a puertas de la segunda conferencia, o sea, de la Conferencia Episcopal de Puebla el año 79, que es de Alfonso López Trujillo, que se llama Liberación Cristiana y Liberación Marxista. Yo creo que ahí también se resuelven varios aspectos de esta, o sea, varios retratos de esta caricatura que se le hace a la teología de la liberación. Pero como te digo, hasta donde yo vengo leyendo y hasta donde vengo discutiendo con teólogos, en este caso chilenos, con los que tengo algunos lazos, como Sergio Torres y el mismo Diego Irarrázaval, creo que la teología de la liberación es esencialmente a partir del Evangelio, más que a partir de las ciencias sociales y de la sociología. Eh, Así que eso. Y si me da el moderador una pequeña pregunta para Claudia. Y por supuesto, espero haber satisfecho las anteriores comentarios y preguntas. Es una pregunta que muchas veces puede ser difícil de responder para quien está involucrándose con su tema en particular de investigaciones. ¿Por qué es importante estudiar la alimentación? O en este sentido, ¿por qué es importante dignificar la historia o la historiografía de la alimentación? Eso me parece interesante si me puedes contestar alguna cosita.
Súper larga la respuesta. Eh, Sí, sí. bueno, si lo pensamos en el periodo, primero porque fue un problema. Fue un problema, fue parte de los esfuerzos diarios de las familias populares. En segundo lugar, y ya no pensándolo como problema, porque es parte de nuestra cultura. El qué comemos, el cómo comemos, por qué lo comemos, es parte de nuestra identidad, es parte de nuestra, se va generando ahí cultura, tradición, costumbre. Es también un tema súper atingente. Hasta el día de hoy, el Estado sigue estando relativamente ausente. Vemos que hay un problema de alimentación a nivel global, no hay seguridad alimentaria. El futuro se proyecta con un grave problema de alimentación y por lo tanto, además de ser algo vital, algo que nos es propio, una cuestión que sin comer nos morimos, es algo que se puede historizar desde siempre. Te voy a mencionar solo eso, pero por supuesto que hay un montón de factores que nos llevan a hacer la pregunta, que extrañamente es una pregunta que se hace poco. Acá en Chile casi no hay estudios sobre alimentación. Eh, y eso también es algo que me llama la atención y es una de las razones por las cuales también lo estudio, Bien, muchas gracias, Claudia. Bien, dignificando la historiografía de la alimentación. por supuesto. Genial, Claudia Alonso. ¿Alguien tiene otra pregunta? Quizás nos queda un tiempo para otras consultas en caso de que a alguien le haya surgido alguna inquietud, algún comentario. En caso de no ser así, a mí me gustaría hacer una pregunta muy rápido a Alonso. Tenía una pregunta para Claudia, pero era parecida a la de Alonso, así que la vamos a dejar ahí, que sería como ahondar en lo mismo. Pero te quería hacer una pregunta, Alonso, sobre los alcances de tu investigación, porque tú señalas que tu investigación se sustenta de alguna manera, ¿cierto? O sea, en gran parte, ¿cierto?, de las herramientas metodológicas de la historia intelectual. Pero también pienso, a raíz de una de tus propuestas que tiene que ver con caracterizar ¿cierto? Estos contextos más de enunciación y de elaboración de la teología, sobre todo para el caso peruano, ¿cierto? Con Gutiérrez, me parece, y para el caso también de Leonardo Boff en Brasil. eh, ¿Cuáles son los alcances que tú consideras o proyecciones que tú consideras de tu investigación también en términos de, por ejemplo, yo veo ahí mucho de una historia comparativa, por ejemplo, de un giro, por así decirlo, espacial que podría dialogar muy bien con la historia intelectual en este caso? Y también con eso me pregunto, ahí vinculando historia intelectual con historia espacial, si tú has pensado también en estudiar la recepción en términos de una historia global de la teología de la liberación. Porque me parece que eso, insisto, tu trabajo tiene su alcance. En el fondo te estoy diciendo que hiciste ya un paso muy importante, muy de sistematización, y veo muchas como futuras investigaciones de este trabajo tuyo. Bien, sí, en primer lugar, ya que hiciste uso de la pregunta que le realicé a Claudia, eh, ¿por qué es importante estudiar el cristianismo? Pensémoslo así, ¿por qué es importante estudiar el cristianismo paradójicamente en una época donde pareciera ser que el cristianismo no tiene nada que decir, ¿no? Eso en Chile, en Latinoamérica se puede matizar, pero al menos en Chile la situación crítica del cristianismo y de una de tantas vertientes institucionales como la Iglesia Católica, podría parecer paradójico estudiar el cristianismo en una época de crisis tanto de fe, pero también crisis institucional. Eh, yo creo que la gran respuesta a eso es que precisamente en momentos de crisis o de pérdida de fe, son discusiones más teológicas, eh, si nos vamos al extremo conservador se hablaría de crisis moral, ¿no? Pero yo creo que la solución a esa pregunta va por el hecho de que siempre en momentos de crisis y situaciones críticas del cristianismo, hay dos opciones, o se piensan, se imaginan nuevas variantes de cristianismo, otros posibles cristianismos, otras posibles instituciones ligadas al cristianismo, pero también qué tipo de variantes en el pasado, en el caso de la historiografía, se han conocido de otras vertientes de cristianismo. Por ejemplo, la teología de la liberación es una, después se va todo, digamos, al retrete con el ascenso de Juan Pablo II y el anticomunismo así
más bien potente, ¿no? Eh, a propósito de la caricatura que hacía ahí Vicente sobre el marxismo y la sociología y la teología. Yo creo que, bueno, eso es importante pensando en que la fe no necesariamente va ligada 100% a la institucionalidad. La institucionalidad católica es una de tantas formas de interpretar la fe, y una forma, como diría Leonardo Boff, una forma más bien dictatorial, institucional de interpretar la fe, ¿no? El papado es una dictadura, ¿sí? Eso desde los influjos de la teología de la liberación más de los 80. Y sí, y qué bueno, Alejandro, que trajiste a raíz, porque mi tercer capítulo de la tesis de pregrado es una biografía intelectual tanto de Leonardo Boff como de Gustavo Gutiérrez. Gustavo Gutiérrez como miembro primigenio de la teología de la liberación y Leonardo Boff como miembro más de la segunda generación de teólogos de la liberación. Sin embargo, y ahí yo asumo que tuviste la posibilidad de leer el tercer capítulo, al menos un poquito. Ahí afirmo que entre Gustavo Gutiérrez y Leonardo Boff hay un proceso de maduración teológica, ¿no es así? Que da paso a diferentes temáticas que, si bien puede que hayan sido tratadas en la obra de Gutiérrez, también son retomadas en la obra de Boff y son ampliadas como todo desarrollo teórico de cualquier teoría, en este caso de la teología. Con relación a los estudios potenciales de historia comparada y de historia transnacional, en torno a la recepción, flujo de ideas, me parece que si se piensa en torno al estudio de la recepción, quizás las herramientas de la historia transnacional son mucho más pertinentes que la historia comparada. No quiere decir que estoy desechando la historia comparada por completo. De hecho, el estudio que se realiza ahí en el tercer capítulo tiene mucho que ver con la historia comparada. No doy tanto cuenta de los lazos que existen entre las obras de estos dos teólogos, entre estas dos biografías intelectuales, pero potencialmente esta historia comparada entre la contextualización del Perú de Gutiérrez y del Brasil de Boff dan paso a una proyección que tenga que ver con los flujos de ideas o los flujos de los sujetos en el espacio, en este caso latinoamericano, que tienen mucho más que ver con, con las perspectivas de la historia transnacional que de la historia comparada. Pero ambas posiciones disciplinares son eh, eh, digamos, son yuntitas, si se le quiere decir así. Yo al menos soy partidario de que ambas posiciones se pueden complementar de manera bastante atractiva pensando en estas perspectivas más globales de la historiografía. Que a mi juicio yo creo que hacia allá se apunta en uno de sus aspectos más valorables, pensando no solo la historiografía como un asunto, digamos, de disciplinar o académico, sino pensando en que este tipo de producciones también, volviendo a la idea de la globalidad, pueden ser de interés común en general. Eh, Sobre todo en una época que se habla de crisis del cristianismo y crisis de la iglesia a raíz de los abusos de poder y los abusos sexuales, ¿no? Eh, y por último, destacar, a raíz de lo que mencionaste, de tanto estas posiciones disciplinares transnacionales, globales, comparadas, me parece que la relación con la historia intelectual es que en la historia intelectual se realiza una hermenéutica del texto, ¿cierto? De la teoría producida en un contexto histórico determinado, pero también del propio contexto, ¿no? Recuerdo la obra de Hans-Georg Gadamer, en el sentido de que el historiador en este caso debería ser capaz de fusionar su propio contexto histórico desde el presente con el contexto histórico del pasado. Entonces también se trata de una interpretación, de una hermenéutica del contexto histórico de la mano del texto que se está produciendo, en este caso de los teólogos de la liberación en la década del 70. Así que la historia intelectual es una de las historias predilectas o de las posiciones corrientes disciplinares que tienen muchísima utilidad si van de la mano con historia internacional y comparada. No sé si por ahí te puedo dar algunas luces. Sí, muchas gracias, Alonso, por tu respuesta. Claudia también. Bueno, en vista del tiempo, me parece que tendremos que cerrar ahora mismo, dar por finalizado este primer día de jornada de investigadores e investigadoras de la red de egresados del Departamento de Historia del USACH. Agradecemos su participación, por supuesto, tanto a Claudia como a Alonso, como del público, a quienes les reiteramos la invitación para el próximo martes a la misma hora y por esta modalidad, para que puedan acompañarnos en nuestro segundo día de jornada de esta actividad. Insisto que está promovida por la red de egresados del Departamento de Historia del USACH 2024. Sin más que agregar, me despido de ustedes y espero que nos veamos el próximo martes. Muchas gracias.
Ah, un gusto. Chao, que también. Chao, chao. Chao, gracias a todas y todos por participar.